Para mí un honor siempre poder compartir con todos ustedes, con los maestros, las maestras. Me gusta decir mucho que estamos aquí por el amor que tenemos y los deseos de cambiar la vida de tantos niños y tantas niñas que pasan por nuestras aulas, por nuestras manos, podríamos decir. Siempre que trabajemos en esta línea debemos plantearnos de que la escuela es un medio, de que las técnicas, la pedagogía y todo lo instrumental, todo lo que aplicamos y todo lo que utilizamos en la escuela solo tiene un objetivo, y es cambiar la vida de los niños y de las niñas. Sin esa idea final, sin ese objetivo final, nuestra tarea no tendría ningún sentido. Eh, Aparte de agradecer y de manifestarles mi enorme satisfacción por estar aquí, pues vamos a hacer una exposición que voy a tratar. La he sistematizado mucho para que puedan tenerla ahí, puedan manejarla y aprovecharla. Y desde luego, quizás lo más importante a veces en estas exposiciones, porque a veces los PowerPoint, ¿no?, las presentaciones nos condicionan un poco, por más que trates de matizarlas. Lo más importante es lo que luego podamos debatir. Voy a tratar de ajustarme a ese tiempo que tenemos, y vamos a tratar de aproximadamente en unos 45 minutos de exponer para que haya tiempo para las preguntas que seguramente pueden ser tan interesantes o más de lo que yo vaya a exponer. Eh, Espero que se vea bien la presentación. Bien, pues tal y como se me pidió, pues les planteo algunas percepciones que yo he tenido a lo largo de mi experiencia trabajando ahí en Latinoamérica. También tuve la fortuna de visitar Chihuahua y estar y compartir con los maestros y maestras de ese lugar, ¿no? En primer lugar, una percepción general que siempre he tenido cuando he estado por esas maravillosas tierras ha sido esa idea de la excesiva carga lectiva, ¿no? Como que falta tiempo en las instituciones y en los docentes para ese desempeño colaborativo. Por tanto, falta consolidar una cultura de colaboración sistemática que es básica y fundamental y que ya se ha comentado sobre ella. No podemos avanzar, no podemos entender la escuela hoy sin un trabajo y una formación colaborativa. Sin ello no podemos avanzar. Quizás los consejos técnicos que ustedes tienen en México como una situación excepcional en cuanto a las posibilidades que ello ofrece, estoy seguro que muchos han vivido consejos muy interesantes y otros no tan interesantes. Nos tendríamos que plantear si ese espacio tan magnífico y de tanta oportunidad lo estamos aprovechando como realmente deberíamos o podríamos hacerlo. Se observa en los docentes esa vocación transformadora, ¿no?, sobre el qué, el cómo y el para qué enseñar y aprender, que son las cuestiones básicas que nos tenemos que plantear, ¿no? ¿Qué enseñamos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos? ¿Qué individuo, qué ciudadano queremos formar? Y por tanto necesitamos aplicar estructuras que nos permitan sistematizar nuestra práctica. Prácticas docentes que están condicionadas en ocasiones por decisiones partidistas, ideológicas, y que cuando hacemos un análisis de educación comparada entre los distintos países encontramos que muchas veces crean dentro del cuerpo docente pues ese desencuentro por esa confrontación de ideas sobre cómo debe ser la escuela, ¿no? Por tanto, necesitamos buscar un consenso y entender que las instituciones educativas tienen la función fundamental de garantizar el derecho a la educación,
y que lo que mejor que podemos hacer en vez de debatir nuestras ideas es plantearnos cómo cada uno, desde nuestra expertise, desde nuestra experiencia, desde nuestra formación, vamos a contribuir a conseguir ese objetivo de garantizar el derecho a la educación. Y en muchos casos, en estos países, es bastante frecuente que haya una falta de motivación extrínseca, precisamente fruto de los contextos, las necesidades de obtener un reconocimiento y una remuneración más digno, que a todos nos gustaría que así fuera. Y por tanto, habría que apelar a esa motivación intrínseca, es decir, dar a nuestros estudiantes, a la familia, lo mejor que llevamos dentro, sin que ello sea un impedimento para que, del modo que esté establecido en cada contexto, podamos exigir nuestros propios derechos. Se me plantearon 4 cuestiones: cómo la observación de nuestra propia práctica impacta en la mejora de la enseñanza, tema muy importante; qué estrategias se han utilizado por los docentes en América Latina para documentar y reflexionar sobre su práctica; cuáles son los principales retos y beneficios de la sistematización de esas experiencias pedagógicas, y de qué manera el análisis de la propia práctica eh, aporta, ¿no?, y construye a la formación de los docentes en su ejercicio profesional. Cuando observamos nuestra práctica, producimos un autoconocimiento que nos permite desarrollar esa conciencia crítica, ¿no? Y hacemos autoevaluación de lo que estamos haciendo, con lo cual nos ayuda a comprendernos como docentes, como profesionales, y a encontrar fortalezas y debilidades que nos puedan ser de utilidad conocer para, en el caso de las fortalezas, reforzarlas, aplicarlas y sistematizarlas, y en el caso de las debilidades poder superarlas. Naturalmente, en esa observación de nuestra práctica debemos de encontrar la forma de mejorar esas competencias, redefinir esas habilidades pedagógicas y esas estrategias que la reflexión sistemática nos proporciona. Me gusta también decir que el mejor camino para la formación docente es la reflexión crítica y sistemática sobre la práctica, pero retroalimentada por el conocimiento que la comunidad científica nos ofrece en cada momento, y que debemos contextualizarla de manera crítica. Naturalmente, esa observación ayuda también a nuestro conocimiento en lo personal, en nuestras emociones, en el desarrollo de nuestra confianza, para hacer una educación mucho más efectiva. Y indudablemente, si damos todos estos pasos, debemos llegar a modelos teóricos, aplicar modelos de reflexión, como nos planteaban John Dewey o Schoen, sobre cómo hacer esa reflexión en la práctica y después de la práctica para seguir aprendiendo. Y naturalmente la retroalimentación, que es un instrumento, una herramienta de un altísimo valor para la mejora de la práctica. Porque si además nos planteamos, y es una cuestión que siempre conviene hacer desde la docencia, es plantearnos esta cuestión, ¿no? ¿Qué fortalezas creemos que destacaríamos nuestros estudiantes y qué áreas de mejora señalarían de los que tenemos y que a lo mejor a nosotros nos han pasado desapercibidos? Por tanto, plantearse esa cuestión es bastante interesante y bastante útil. Y en cuanto a las estrategias y documentación, pues no me voy a parar, lo voy a enumerar, pero creo que todos compartimos que los diarios de campo, esas herramientas para registrar no solo observaciones y reflexiones personales, sino también cómo nos sentimos, todo el mundo de las emociones, ¿no? Los portafolios, que pueden ser en digital o en analógico, pero que son instrumentos que, cuando se utilizan bien, cuando se aplican sobre aquella práctica que venimos realizando para tener un camino, una trayectoria que nos ayude a identificar cómo vamos evolucionando,
son de gran utilidad. La investigación-acción participativa, John Elliot nos lo explicó muy bien y nos da muchas ideas de cómo podemos establecer colaboración en la resolución de problemas y el empoderamiento con otros compañeros. Las comunidades de práctica, Wanger nos explica muy bien qué son y cómo debemos aplicarlas para compartir, para debatir y reflexionar con nuestros compañeros sobre ese tipo de cuestiones. La grabación de vídeos, el aprendizaje activo que fomentan esa reflexión sobre la práctica, participando de manera activa en la revisión de lo que habitualmente hacemos. Las redes de escuelas son otra herramienta de gran utilidad, plataformas para el intercambio de conocimiento al tipo y al estilo de lo que ustedes hacen ahí, y desde luego toda la línea de trabajo de la práctica reflexiva, utilizando distintas técnicas e instrumentos que nos puedan ayudar, como comentaremos incluso más adelante, las sesiones clínicas, a modo de lo que hacen en medicina, que colocan el enfermo en el centro del debate. Alrededor de la mesa se sientan los distintos especialistas y se analizan los pros y los contras de lo que podemos hacer. Nosotros podemos hacerlo exactamente igual en nuestro ámbito educativo para tomar las mejores decisiones que se puedan tomar. ¿Qué beneficios, qué retos plantea la sistematización de las experiencias pedagógicas? Pues fundamentalmente tenemos que tener una idea clara, ¿no? Que esa sistematización es un proceso crítico y reflexivo que analiza experiencias pedagógicas de forma ordenada y metódica. No se trata de un anecdotario, de tomar alguna reflexión, de hacer algo de vez en cuando y de manera poco sistemática. Necesitamos que eso se haga de una manera ordenada, aplicando estrategias concretas que nos puedan ayudar, porque ello sirve para descubrir sobre todo la lógica interna, las regularidades que nosotros estamos aplicando y desarrollando en nuestra actividad diaria en el aula con nuestros estudiantes. Y ello va a permitirnos identificar esos factores claves, esas relaciones que tenemos que establecer. A veces decimos que nos ha ido muy bien en un aula con un grupo de estudiantes y a lo mejor el mismo planteamiento no nos ha ido tan bien en otro. A veces habría que analizar si realmente ha dependido del grupo de alumnos o ha dependido que nuestro estado de ánimo ha cambiado o ha cambiado algo en nuestro planteamiento. Y todo ello, esa sistematización debe tener un propósito central. El propósito central es generar aprendizaje significativo para mejorar y transformar esa práctica docente y la gestión educativa en general de la institución y de nuestro aula. Por tanto, para transformar nuestra práctica tenemos que reflexionar de manera sistemática y metódica sobre ella. ¿Qué beneficios y retos de la sistematización y las experiencias pedagógicas podemos plantear? Pues hay una serie de beneficios que muy claramente podemos identificar todos, y cada beneficio plantea un reto. Y ahí es donde tenemos que indagar, reflexionar y pensar si realmente el reto lo podemos resolver. Un gran beneficio es ese conocimiento situado y relevante desde y para la práctica, la formación docente centrada en la institución educativa y atendiendo a las necesidades, los intereses que tiene nuestro alumnado de manera concreta, es mucho más precisa, es mucho más efectiva y tiene mucho más sentido que esa formación que puntualmente podemos hacer de cursos y de otro tipo de maestrías o de formaciones que pues luego tendremos que trasladar a nuestra práctica y tendremos que contar con todos nuestros compañeros, porque realmente si se preguntara si alguien por sí solo, un docente, una docente,
por sí solo puede contribuir a ese perfil de salida o de egreso del estudiante, pues puede contribuir en parte, pero para conseguirlo de manera integral, esa formación que se pretende en la nueva escuela mexicana, necesitamos la colaboración de todos y todos remar en la misma dirección, porque sabemos que es muy difícil construir valores, educar en valores, cambiar actitudes y muy fácil deshacerlas cuando alguien incoherentemente dice lo contrario de lo que hemos hecho alguien que acabamos de pasar por un aula. Y en ese sentido, pues falta tiempo institucional y recursos, ¿eh? La mejora cualificada y la transformación de la práctica pedagógica, pues tiene una cierta complejidad metodológica y necesita de formación, de acompañamiento y de compartir entre todos. El aprendizaje significativo y el desarrollo profesional docente tiene mucho que ver y está muy determinado, es un gran reto, el establecer una cultura institucional de colaboración, de solidaridad, de compañerismo, y de reconocimiento, porque a veces las escuelas no se valora lo suficiente el saber práctico y en muchas ocasiones las instituciones educativas ya generan un conocimiento de gran interés y que tenemos que aprender a darle forma, a darle una base teórica, científica, que si buscamos en la investigación lo vamos a encontrar para que nos dé sentido que todo lo que hacemos es un aprendizaje que debemos de aprovechar. El empoderamiento docente y el reconocimiento profesional, pues ahí necesitamos hacer una serie de registros de todas las experiencias, dejarlo en manos de la memoria, pues es absolutamente insuficiente y necesitamos desarrollar habilidades y estrategias que nos ayuden a ello. La comunicación y socialización de los aprendizajes valiosos, pues ahí el reto que corremos es que el riesgo de hacer análisis superficiales que no alcanzan una interpretación crítica. Y como es muy importante en educación y siempre nos gusta hacer, pensemos por un momento que estamos en nuestra institución educativa y que nos queremos plantear cómo sistematizar, cómo mejorar un aspecto de nuestra práctica. Puede ser la evaluación, puede ser metodologías activas, enseñanza por proyecto, el aprendizaje servicio, en fin, cualquiera de los aspectos prácticos que nos preocupan. En esos casos es muy importante saber de dónde partimos, es decir, dónde estamos. Y con frecuencia las escuelas se han traído proyectos desde fuera, impuestos, para que nosotros los practiquemos y los hagamos. Y en ese sentido es muy importante señalar que lo primero que debemos hacer es crear la necesidad de ese cambio a través de una sensibilización y plantearnos a dónde vamos. Y una institución educativa tiene un destino definitivo, importante, que es ese perfil de salida o de egreso de los estudiantes. Hay un ejercicio que hemos realizado en muchas instituciones educativas y que produce un gran interés y desde luego es inimaginable antes de hacerlo los beneficios que reporta. Y es hacer una deconstrucción del perfil de salida. Es decir, hacer un análisis de lo que significa eso que se pone como perfil de salida o de egreso del estudiante y ver de qué manera, con qué prácticas, con qué enseñanzas, con qué conocimientos, con qué habilidades y con qué actitudes podemos construirlo. Y en ese sentido, para llevar a cabo ese cambio, esa innovación, esa mejora, debemos recurrir a identificar de manera particular dónde nos encontramos con relación a esa práctica. Si queremos mejorar la evaluación integral o la evaluación en cualquiera de sus aspectos o esa enseñanza basada en proyectos, pues lo que tenemos que plantearnos es hacer un análisis, un FODA, DAFO, en cada lugar lo llaman de un modo,
para ver realmente dónde estamos, porque seguro que ya estamos haciendo cosas bien que tenemos que identificar para reforzarlas, tendremos que identificar otras que no las estamos haciendo también para mejorarlas, y en ese sentido el FODA nos va a dar un mapa, un esquema, una foto fija del punto en el que nos encontramos. Y a partir del punto en el que nos encontramos, diseñamos ese plan estratégico de mejora continua que se plantea en la escuela mexicana. Y ese plan estratégico de mejora continua vamos a hacerlo a corto, a medio, largo plazo, estableciendo una serie de objetivos para seleccionar de ahí aquello que en cada momento nos parece más interesante mejorar. Y para ello tenemos que definir el cómo caminamos y acordamos cómo ir y desarrollamos eso que podemos llamar prácticas didácticas compartidas, ¿no? Es decir, ponernos de acuerdo en una serie de principios metodológicos que nos ayuden a lograr ese objetivo que nos proponemos. Y una vez que lo hemos definido y lo llevamos a la práctica, lo tenemos que valorar. Y lo tenemos que valorar de acuerdo a esa evaluación 360 grados que luego de manera concreta veremos un poco más despacio, pero que fundamentalmente se basa en hacer primero autorreflexión. Cada docente reflexiona sobre los resultados que está obteniendo con la aplicación de esa práctica didáctica compartida. También veremos cómo se elabora. Luego vendría la coevaluación, compartimos con otros compañeros nuestras percepciones sobre la aplicación de esa práctica. Luego puede ser que la supervisión, la dirección escolar, los responsables de la institución educativa puedan hacer esas comprobaciones y finalmente tendremos que comprobar el impacto, pero lo veremos un poquito más adelante. ¿Y cómo institucionalizamos una práctica, un acuerdo metodológico que nos ha dado resultados? Y lo queremos sistematizar. Para ello lo que hacemos, ni más ni menos, es que institucionalizarlo. Es decir, lo vamos a recoger en nuestro proyecto educativo institucional, en nuestros principios metodológicos, para que todo el que llegue a la institución educativa tenga una idea y pueda saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. De tal manera que entramos en un círculo de innovación sistemática y de mejora continua, que partiendo del dónde estamos, nos vamos al plan estratégico de mejora continua, y cuando ya hemos desarrollado un aspecto metodológico y lo hemos aplicado y lo hemos institucionalizado, pasamos a otro que nos parece definitivo e importante y recorremos nuevamente ese camino. La evaluación 360 grados para hacer el seguimiento, vale para hacer cualquier seguimiento de cualquier cambio, de cualquier innovación que nos planteemos en la institución educativa. Y el primer paso es esa autorreflexión crítica, es decir, tenemos que desarrollar esa capacidad de autoobservación y de revisión de nuestra propia práctica en un primer momento, para sacar nuestras propias conclusiones. Conclusiones que en un segundo paso las vamos a contrastar con otros compañeros que están aplicando exactamente esa misma práctica didáctica compartida. Y por tanto, ellos han sacado también sus propias conclusiones. Recuerden que se dice que cuando más aprendemos las personas es justo cuando tratamos de enseñar a otro. Porque cuando tratamos de enseñar a otro tenemos que hacer un esfuerzo de autoconocimiento, de profundización, y en ese momento se genera mucho conocimiento. De ahí la importancia también de plantear dentro del aula actividades en las que los estudiantes se enseñan unos a otros. Y en una temática puede ser que un estudiante o una estudiante tiene mejor capacidad y más preparación y puede ayudar, y en otra puede ser que sea el otro compañero. Por tanto, entre docentes tenemos que practicar de manera sistemática ese enseñarnos entre nosotros. No hay que esperar a que venga un experto de fuera. Muchas veces el propio lenguaje que tenemos nosotros nos ayuda más. Entre estudiantes con frecuencia lo hemos comprobado, que un estudiante que le explica a otro estudiante resulta que lo hace con un lenguaje y una proximidad que a veces los docentes no somos capaces de bajar a esa altura.
Naturalmente, si ya hemos hecho autorreflexión, si ya hemos contrastado con nuestros compañeros, que incluso hemos podido, si hay el tiempo, y yo sé que aquí hay dificultades, pero si hay el tiempo y la posibilidad de entrar en el aula del compañero y de observarnos mutuamente, claro, eso hay que hacerlo con unos parámetros muy claros. Primero nos sentamos y decimos qué se va a observar, qué nos vamos a observar mutuamente cuando se entre en el aula y se crea una guía de observación con una serie de indicadores que son los que vamos a atender y que después vamos a cambiar el observado y el observador y cuando finalicemos con nuestras notas, con nuestras observaciones, nos vamos a sentar y en sentido positivo y con todo el respeto vamos a tratar de ayudar. Y cuando hemos hecho todo eso, pues si la supervisión, la dirección, quien corresponda, quiere comprobar cómo están funcionando esas innovaciones, esas prácticas que estamos compartiendo, pues por supuesto que será interesante que entre. Y naturalmente, y diríamos que casi finalmente tenemos que pasar la prueba fundamental, es si los resultados de lo que estamos aplicando están siendo percibidos de manera adecuada por los estudiantes, por los padres, lo vemos en los resultados académicos y demás. Es decir, tenemos que contrastar el impacto y la eficacia que ese planteamiento, esa nueva práctica nos ha generado. El esquema, de manera muy rápida y sencilla, de cómo es una práctica didáctica compartida, pues sería dentro de una institución, se nombra un equipo de personas que van a gestionar las tareas que veremos a continuación que hay que hacer, nos planteamos unos objetivos que queremos mejorar en concreto con esa práctica didáctica compartida. Queremos mejorar cómo los docentes aplican, por ejemplo, la agrupación heterogénea de grupos cooperativos, porque tiene su teoría, tiene sus planteamientos, tiene su técnica y lógicamente no podemos improvisar. Tendremos que tener claro qué objetivo perseguir. En tercer lugar, tenemos que establecer una relación con el perfil de egreso, es decir, cómo la práctica de los grupos heterogéneos cooperativos contribuyen a qué aspecto del perfil de egreso, fundamentalmente. ¿eh? Tenemos que concretar lo que queremos conseguir, que aprendan a ser solidarios, que aprendan a compartir el conocimiento, que reconozcan que en la colaboración y en el trabajo cooperativo encontramos que alcanzamos metas y objetivos que de manera aislada no podríamos conseguir. Bueno, todo eso lo tenemos que hacer en ese punto relacionando la práctica con el aspecto del perfil de egreso que queremos conseguir. Naturalmente, una vez que tenemos eso definido, nos tenemos que ir a la ciencia, a la investigación, al conocimiento que existe para hacer una fundamentación teórica que sustente esa práctica, porque no podemos aplicar ocurrencias mientras haya ciencia. Por tanto, es fundamental esta parte. Ahí leeremos a los autores más importantes que han trabajado en ese ámbito. Si estamos hablando en el ámbito de los grupos cooperativos, los hermanos Johnson Johnson llevan 30, 40 años investigando en este campo y es obligatorio consultar sus avances, sus investigaciones y a las conclusiones que han llegado. Los indicadores de logro. Si entramos a un aula y se está aplicando una práctica de agrupamientos heterogéneos, flexibles para determinadas actividades, si entramos en el aula y observamos lo que están haciendo los estudiantes y lo que está haciendo el docente, tenemos que ver que se están cumpliendo una serie de principios que son esos indicadores de logro que tenemos que conocer. Y en los procedimientos de aplicación, aquí lo que se pretende es establecer una serie de fases, de pasos, para que cada docente sepa los pasos que tiene que dar a la hora de aplicar esa práctica didáctica compartida. Es decir, tenemos que tener una guía didáctica de cómo se aplica esa innovación, ese principio. Y, naturalmente,
podemos tener una serie de niveles de desempeño, niveles de aplicación que nos van a permitir pues, que el docente que no tiene mucha experiencia en ese campo pues, pueda empezar progresivamente desde un nivel de no aplicarlo en todas las unidades, en todas las áreas o en todas las clases, sino que irá poco a poco haciéndolo, aunque pasado un tiempo determinado todos debemos alcanzar un nivel suficiente. ¿Y cómo se elabora esa práctica didáctica compartida? Pues identificamos cómo lo hacemos, simplemente cada docente escribe cómo lo está haciendo en ese momento, si es el agrupamiento flexible de grupos heterogéneos, describe lo que hace sin más. Ese grupo que lo va a coordinar recibe todas las propuestas de todos los compañeros para identificar lo que ya se hace bien y lo que se puede mantener y lo que habrá que superar. En un segundo momento, a partir de los resultados de cómo lo hacemos, tendremos que reforzar una serie de conocimientos y de habilidades que lo vamos a hacer en ese segundo paso de aprender cómo debe hacerse. Y ahí colaboramos entre todos y construimos ese conocimiento colectivo que necesitamos para realizar del modo más adecuado esa práctica. Y a partir de ahí diseñamos los pasos que acabamos de dar, los aplicamos para comprobar si esa innovación, si esos acuerdos de esa práctica didáctica compartida realmente nos va a llevar a buen puerto. Pero hacer todo eso, para hacerlo, tenemos un reto fundamental. Y el reto fundamental es que tenemos que transformar el modo de entender la docencia. Tenemos que hacer un cambio de paradigma. Tenemos que pasar del trabajo individual aislado por un trabajo cooperativo, colegiado en una comunidad profesional de aprendizaje. Ni el mejor docente, actuando de manera aislada, va a conseguir los resultados que podemos obtener cuando trabajamos como una comunidad profesional de aprendizaje. Y para transformar la escuela en una comunidad, les comento rápidamente, Wanger lo hace en un vídeo también muy interesante con otra perspectiva, es eso de picar piedras, ¿no? O construir catedrales. Si nos van dos amigos caminando por el campo y ven distintos grupos de personas trabajando, 3 grupos en concreto, y al primero, como ven en la imagen, le preguntan, oye, ¿y usted qué está haciendo? Pues están todos haciendo lo mismo, pero el primero dice, no, yo estoy picando piedra. Al segundo le preguntan y dice, no, mire usted, yo estoy esculpiendo un arco. Yo hago esta piedra, mi compañero hace la siguiente, al final la juntamos y construimos un arco. Y le preguntan al tercer grupo y dice, ¿y usted qué hace? Y no, mire usted, yo estoy construyendo una catedral y la interpretación desde la institución educativa, el trabajo individual es el docente que incluso con mucho celo, con mucha dedicación y con mucho esfuerzo hace todo lo que puede, pero lo hace solo. En el segundo caso son esas instituciones donde ya hay equipos de ciclo, profesores que imparten en el mismo nivel, que de vez en cuando se reúnen y ya se ponen de acuerdo para ser más coherente, para darle consistencia y para que el arco salga bien, para que el perfil de egreso sea el que tiene que ser, porque nos ponemos de acuerdo en los aspectos que tenemos dudas y que son más decisivos. Imagínense lo que vale el tiempo que nos cuesta construir que los alumnos desarrollen ciertas actitudes y ciertos valores. Necesitamos de una gran coherencia, porque si entra un docente o una docente en un aula y hace unas afirmaciones sobre cualquier hecho que haya sucedido y otro dice exactamente lo contrario, estaremos creando confusión, ruido y dificultades en el aprendizaje de esos valores. Por tanto, el tercer grupo sería el que cuando toda la institución en conjunto se ha puesto de acuerdo y tiene bien definida la catedral que quiere construir, el perfil de egreso que quiere construir. Y todos trabajan al unísono en esa dirección y con esos objetivos.
porque las escuelas no están para que nosotros tengamos trabajo, que también están fundamentalmente para garantizar, construir, conseguir que nuestros estudiantes estén adornados de esos conocimientos, de esas habilidades, de esas actitudes y de esos valores que les permitan diseñar proyectos de vida dignos de ser vividos. Y esa transformación exige y necesita de ese respeto. Sin respeto y colaboración no es posible conseguirlo. Y para ello necesitamos tiempo, necesitamos estar y ver un poco el mundo del otro, como nos recuerda con tanta profundidad Humberto Maturana. Otro reto que tenemos para conseguir esa sistematización de nuestra experiencia pedagógica es plantearnos qué docente necesita nuestra escuela, qué docente necesitan nuestros estudiantes. Y entre las características que consideramos que debe tener es un conocimiento profundo del contenido. Tenemos que ir mucho más allá en ese saber. Habilidades pedagógicas para la gestión del aula. Es muy importante aprender y manejar el aula del modo más adecuado. A veces no se trata de tener tanto orden como de que los estudiantes y sus mentes estén realmente en actividad cognitiva, más allá de que haya un poco de ruido o se levanten o estén trabajando en equipo. Por tanto, es muy importante la gestión, la evaluación y la retroalimentación formativa efectiva, que seguro que en esas experiencias que se han mencionado, pues ya estará claro cómo se hace una buena retroalimentación efectiva, porque no se valora al estudiante, o cuando lo hacemos entre docentes no se valora al docente, sino se valora lo que ha hecho el docente. Por tanto, no descalificamos nunca a la persona, sino que simplemente damos orientación sobre lo que ha hecho, cómo se puede mejorar. Y tiene que ser precisa, concreta, oportuna y todas esas cuestiones que seguro que los compañeros que han trabajado en ese ámbito lo van a compartir. Hay que tener una disposición a la reflexión y al aprendizaje. Nos tenemos que convertir en aprendices permanentes si queremos tener un desarrollo profesional continuo y adecuado. Y difícilmente podemos ser capaces de ilusionar a nuestros estudiantes, por ejemplo, en la lectura de libros, si nosotros no leemos. Si llegamos a clase y les decimos que estamos leyendo un libro y lo decimos entusiasmados, ilusionados, no hace falta que expliquemos más. Estamos transmitiendo pasión, estamos siendo empáticos y estamos estableciendo una relación de igualdad con ellos, diciéndoles, fijaros, yo que ya soy maestro o maestra y estoy aquí, sin embargo sigo aprendiendo, tengo esa ilusión y eso tiene un gran fuerza. Muchísimas gracias al doctor Pedro Navareño, quien ha compartido con nosotros unas valiosas ideas, unas valiosas reflexiones que nos llevan a pensar en este foro de visibilización de buenas prácticas, todos aquellos aspectos que debemos de considerar y de tomar en cuenta. La importancia de observar nuestra práctica siempre nos va a llevar a mejorar nuestra intervención, pero sobre todo, como él nos compartía, a documentarla, escribirla y con esto la posibilidad de compartirla con otras compañeras y compañeros. Hay muchas felicitaciones, doctor, hay muchos agradecimientos, por supuesto, el interés de que les compartamos este video y su presentación, ya que en manos de las maestras y de los maestros, toda esta información se vuelve verdaderamente material que les permita seguir estudiando y reflexionando sobre el tema. Maestros, este foro, estos espacios no son espacios infructuosos, son espacios que nos permiten entre todos juntos compartir y compartir aquellas cosas valiosas que vamos realizando. Pues continuamos con nuestro programa, no sin antes volver a agradecer la participación del doctor
Pedro Navareño Pinadero toda la experiencia que hoy nos ha compartido y esas ideas que nos permiten continuar compartiendo y visibilizando nuestras buenas prácticas. Continuamos con nuestro programa, maestros.